Ahora sí, sí. Venga, pues gracias a todos por venir. Vamos a presentaros la memoria de la Compañía del Tranvía San Sebastián, la memoria del 2020, un año, podríamos decir que horrible para todos los aspectos, incluido para la compañía. Un año, por otro lado, que ha sacado lo mejor y lo peor de la pandemia. Lo peor por la caída en el número de viajeros, que ha sido una caída importante, casi del 40%, por todos ya conocido y sabido, ¿no? Pero, por otro lado, ha sacado lo mejor de los trabajadores y de los trabajadores del equipo de dirección de la compañía. Y desde aquí sí que quiero reconocer y agradecer de alguna forma todo el trabajo que fue terrible durante el confinamiento y durante, en realidad, todo el año, adaptando de forma continua los servicios a la realidad de cada momento, con todos los decretos y, bueno, con todo el trabajo de verdad excelente y terrible que tuvieron que hacer, ¿no? Y a los trabajadores también, porque hubo una adaptación a quitar servicios, pon servicios, alargar servicios, los búhos, en fin, y ha sido también gracias a los trabajadores en que, aunque la demanda ha bajado considerablemente, hemos podido dar un servicio de calidad. Así que desde aquí, gracias a todos. Bueno, en cuanto al número total de viajeros, un total no ha llegado a los 18 millones y comparándonos con el año anterior de 29 millones, pues la bajada es esa la importante. Aún y todo estamos contentos porque estamos mejor que otros operadores urbanos de muchas capitales de provincia. Quería hacer, antes de pasar la palabra a Igor para que os dé más detalles, quería hacer una referencia al sistema de bici, que es el primer año en el que se ha incorporado el sistema de la bici pública a la compañía, yendo hacia ese concepto global de movilidad cada vez más general de Mobility as a Service. Ahora mismo la compañía ofrece, bien sea el autobús para los desplazamientos o bien sea la bici. Así que con esa pequeña introducción le paso la palabra a Igor, por favor. Bai, egun on guztioi. Pilarre komentatu duen moduan, aurten, 2020 urtea nahiko urte atipikoa izan da, ohikoa batez ere pandemiak izan dituen eragin sozial eta ekonomikoengatik. Bai, dena den, goraipatzekoa da, bai gure pertsonalak eta bai gure erabiltzaileek egoera berri honetara zein ongi eta zein azkar egokitu diren. Ingurune honetan, 2020ko txostena prestatu egin dugu eta bertan nolabait ere saiatu gea ikuspegi transversal bat ezartzen. Orain arte, konpainiak prestatu dituen txosten guztiak autobusaren ingurukoak, autobusaren alorrean mugitzen ziren, eta aldiz, 2020tik aurrera, bi zerbitzu desberdin eskaintzen ditugu. Alde batetikan, autobusaren bitartez egiten dugun garraio publikoa, alegia Debus markaren bitartez ustiatzen duguna, eta bestea, de bizi edo bizikleta publikoaren alokairu sistema. Bi zerbitzu hauek, oraintzen bertan entregatu dizkizu egun txostenetan jasoak datoz eta beraien datu nagusiak laburtzen saiatuko naiz. Tal y como comentaba Pilar, el hecho más significativo en cuanto a datos de explotación de la compañía ha sido esa caída tan importante en el número de usuarios registrados en el año 2020. Concretamente, partíamos de una situación extraordinaria en cuanto a récord de utilización del transporte público en autobús en el año 2020. Nunca desde la municipalización de la compañía se habían registrado tantos usuarios. Concretamente llegamos a desplazar prácticamente 29.600.000 viajeros, que se han reducido en este año 2020 a 17.818.000. Es una caída del 40%, es decir, nuestra demanda se ha situado a un nivel del 60% respecto a la situación anterior a la pandemia.
Tal y como ha comentado Pilar, sí me gustaría destacar que en Donosti la recuperación del uso del transporte urbano ha sido muy, muy superior al resto de ciudades de la Comunidad Autónoma Vasca o del Estado. Por tomar alguna referencia, hemos analizado esta recuperación del 60% con lo que ha pasado a nivel estatal. Para ello hemos tirado de los boletines publicados por el Instituto Nacional de Estadística, donde viene a recoger que la recuperación de la demanda en 2020 a nivel del Estado fue del 55%. Es importante también destacar que de alguna manera esta aceleración o esta recuperación de la demanda se está acelerando en estos primeros meses de marzo. Si el 2020 lo cerramos en un 60%, en enero ha sido de un 64%, en febrero ha sido de un 66% y en estas primeras 4 semanas de marzo la recuperación ha sido del 72%. Es decir, que prácticamente en tres meses hemos aumentado en 12 puntos esa recuperación de la demanda. Logikoki, bidaia kopurua jaistearekin batera, diru bilketaren diru sarrerak askoz murriztu dira. Konkretuki galera 52%koa gutxi gorabehera izan da. Horregatikan udalak enpresari ematen dion ekarpena gutxi gorabehera 6.200.000 eurotan handitu egin dugu. No obstante, este incremento en la aportación municipal de 6.400.000 euros van a ser sufragados por medio de un fondo de rescate habilitado por el Estado. Concretamente, a finales del año 2020, cuando se publicó la Ley General de Presupuestos del Estado, ya se preveía la creación de un fondo de rescate para el transporte urbano en autobús de 1.000 millones aproximadamente. Actualmente estamos en trámite de solicitar esa ayuda, con lo que se prevé que a lo largo de las próximas semanas, en los próximos meses, la totalidad del impacto económico causado por el COVID en la empresa pueda ser sufragado por este fondo de rescate del Estado. Bestalde, Pilar komentatu duen moduan, urtean zehar, 2020ko urtean zehar, hainbat aldaketa egin ditugu zerbitzuan, pandemiaren inguruan sortzen ziren betebehar berriei, batez ere prebentzio neurriak eta segurtasun neurri berri horiek indarrean sartzeko. Horrela, urtean zehar, ordutegi aldaketa dexente egin ditugu, autobusera igotzeko operatiba aldaketak egon dira ere, ordainketan sistema ere aldaketak egon dira, eta autobus eta instalazioen garbiketa eta desinfekzio protokolo desberdinak indarrean sartu ditugu. Guzti hau egokia saltzeko eta erabiltzaileak une oro ze gauza eta ze protokolo indarrean zeuden jakiteko hainbat informazio kanpaina martxan jarri ditugu. Y me gustaría destacar en este sentido el trabajo tan importante que se realizó, por un lado, para realizar un seguimiento de toda la normativa sanitaria que era de aplicación al transporte urbano en autobús y luego, una vez conocidos esos diversos protocolos, todas las acciones y modificaciones de servicio, de EPIs, de definición de objetivos que hubo que realizar en el ámbito sanitario. Todo esto ha sido certificado por AENOR, que nos ha reconocido como empresa que minimiza el riesgo de contagio del COVID tanto en los autobuses como dentro de las instalaciones. Esan bezala, urte honetako beste ezaugarri bat debizi zerbitzuaren martxa jartzea izan da. Konkretuki, abenduaren 11ean jarri genuen martxan zerbitzu berri hau, 56 geltoki dituena eta 437 bizikleta dituena.
427 bizikleta horietatik 120 elektrikoak dira eta 317 mekaniko. Logikoki hilabete eskaz pasazan 2020an zerbitzu honekin, baina datuak guztiz positiboak izan dira 20 egun eskaz horietan. Urtean maieran 2200 abonatu genituen sisteman, ia aurreko sistemak zituen abonatu aina. Bestalde, flotaren berrikuntzarekin jarraitu egin dugu 2020 urtean, aipatuko nuke 12 autobus hibrido martxan jarri ditugula, eta honi esker posible izan dela gure konpromesua betetzea eta flotaren batazbesteko adina 7 urtetik bera esartzea. Konkretuki, 6,7 urtetan da gure flotaren batazbesteko adina. Otra acción que hemos llevado también con AENOR al margen de la certificación como empresa responsable frente al COVID ha sido la certificación de toda nuestra política energética que pretende minimizar el consumo energético tanto del autobús como de nuestras instalaciones. Consecuencia de ello, la empresa ha definido una política energética que es disponible para todos los usuarios, para toda la sociedad. Lo tenemos colgado en nuestra página web. Y esta norma de calidad se complementa con la norma de calidad UNE 13816, que de alguna manera también a través de AENOR certifica la excelencia de los servicios prestados por la compañía del tranvía. Bestalde, bai sare sozialen munduan, bai web horrian, naiz eta pandemiaren eragina nabaria izan, bertan hartu emana eta erlazioa erabiltzaileekin oso altua izan da. Debusen aplikazioa iazko urtean 110.000, gutxi gora bera, 110.000 deskarga baino gehiago bazituen, eta gure web horriaren konsultak ere izugarri handiak izan dira, 1,5 milioi goratik. Eta bestalde aipatuko nuke ere 2020an abian jarritako hainbat neurri eta jarduerak. Horietatik importantenak 2 hiru izan dira, alde batetikan markezinen berritze prozesua hasi dugu, gure helburua da 2021erako eta 2022erako gutxi gora bera 100 baino gehiago markezina berritzea eta 114 panel elektroniko berritzea. Otra experiencia que hemos realizado en el ámbito de la electromovilidad ha sido la puesta en funcionamiento de un autobús eléctrico 100% de 12 metros que fue cedido por la compañía Solaris CAD, que estuvo prestando durante prácticamente un mes servicio en la línea 26. Y otro proyecto tecnológico que hemos arrancado en el 2020 y que creemos que en el año 2021 va a tener bastante incidencia va a ser la implantación de los servicios 5G en los autobuses de la compañía. Concretamente estamos formando parte del proyecto 5G Euskadi, donde tiene una acción encaminada de testar esta tecnología en las líneas 17, Grosamara-Miramón, y en la línea 28, Amara Hospitales. De tal manera que cuando estas líneas estén circulando en este ámbito de Miramón, el usuario pueda tener una navegación 5G. Eso por un lado, junto con una serie de funcionalidades adicionales que nos van a permitir que el sistema de videovigilancia trabaje en cobertura 5G y que ciertas labores de mantenimiento y monitorización del autobús se puedan realizar también en entorno 5G. Y por terminar el repaso a la memoria RSC, me gustaría destacar también que ha sido un año en el que, a pesar de las dificultades, se ha trabajado de manera importante el desarrollo del plan de igualdad.
Se realizó durante el año 2020 el diagnóstico del plan de igualdad y hemos terminado dicho análisis y la implantación de un nuevo plan de igualdad en el año 2021. Esta labor tan importante que hemos desarrollado en el ámbito de materia de igualdad ha sido reconocido por Emakunde. De hecho, una de las campañas que lanzamos coincidiendo con la puesta en funcionamiento de la bolsa de conductores, que tenía por objetivo hacer visualizar la importancia que tenía para la compañía el hecho de que participaran mujeres y pudiéramos incorporar a la mujer al puesto del conductor, que es un puesto netamente masculino. Esa campaña, como decía, ha tenido el reconocimiento y ha sido distinguido por Emakunde como una buena práctica. Y en este ámbito de igualdad me gustaría destacar el hecho que la empresa está participando en la entidad Baisarea, que es una entidad creada por Emakunde, que lo que pretende es compartir o crear un foro donde se puedan compartir las distintas experiencias de éxito en materia de igualdad en la administración y empresas vascas. Gracias, Igor. No sé si hay alguna pregunta o aclaración o algo. Tenéis ahí todos los datos, pero si queréis... Sí, yo creo que los primeros resultados en la zona de Miramón podemos verlos ya en septiembre. El objetivo es en septiembre que podamos verlos. En principio el proyecto es testar, aunque es muy probable que si la cobertura de 5G se va desarrollando en base a los planes que tienen los operadores, lógicamente si es una solución de éxito y sostenible, lógicamente nos gustaría extenderlo al resto de la flota. Venga, pues gracias. Agur.